7 señales de que Dios está guiando tu vida y no lo sabías. A veces, en medio de nuestra rutina, entre las preocupaciones del día a día y las distracciones constantes, sentimos algo en nuestro interior, un pensamiento que regresa una y otra vez, un impulso en el corazón que no se puede ignorar. Es una sensación profunda, una certeza silenciosa que nos dice, Dios te está hablando. Pero ¿cómo saber si realmente es Él? ¿Cómo distinguir su voz en medio del ruido del mundo? ¿Y qué espera Dios que hagamos cuando nos llama? La Biblia nos muestra que Dios siempre ha hablado a su pueblo. Lo hizo con Moisés a través de una zarza ardiente. Habló a Elías en un suave murmullo. Llamó a Samuel mientras dormía. Y aunque hoy no siempre se manifieste de manera tan dramática, sigue hablando de formas claras a quienes tienen oídos para escuchar. Puede ser un versículo que parece responder exactamente a lo que estás viviendo, una conversación inesperada que toca tu corazón, una circunstancia que te desafía a moverte en fe. No es coincidencia, es Dios que te está mostrando el camino. Cuando Dios habla, no es para llenar el silencio. Sus palabras son un llamado a la acción. Nos invita a confiar en Él, a tomar decisiones valientes, a salir de nuestra zona de comodidad. A veces nos llama a dejar atrás lo que nos detiene, un miedo, una excusa, un pecado que nos impide avanzar. Otras veces nos llama a dar un paso de obediencia, aunque no tengamos todas las respuestas. Es en ese momento cuando enfrentamos la gran pregunta: ¿estamos dispuestos a escuchar y actuar? Muchos en la Biblia dudaron al escuchar la voz de Dios. Moisés intentó excusarse diciendo que no sabía hablar bien. Gedeón pidió señales una y otra vez. Jonás huyó en dirección contraria. Pero Dios no se rinde fácilmente. Si te está hablando, es porque tiene un propósito específico para ti. Su llamado no es al azar. Él conoce tu vida, tu historia y tus capacidades. Y cuando Dios llama, también capacita. Hoy quiero invitarte a reflexionar. ¿Has sentido que Dios te está hablando? ¿Has recibido señales claras, pero el miedo o la incertidumbre te han detenido? No ignores su voz. No apagues el fuego que Él ha encendido en tu corazón. Porque cuando Dios habla, es porque algo poderoso está por suceder. Cuando Dios te habla, no es solo para informarte, sino para transformarte. Sus palabras traen vida, dirección y propósito. Pero el mayor desafío no es escuchar su voz, sino obedecerla. La historia de la Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que, al escuchar el llamado de Dios, tuvieron que decidir entre la comodidad y la obediencia. Y lo mismo sucede contigo hoy. Si sientes esto en tu corazón, es porque Dios quiere que actúes. Pensemos en Abraham. Vivía tranquilo en Ur de los Caldeos, con una vida estable y segura. Pero un día Dios le habló y le dijo que dejara todo atrás, que saliera de su tierra y de su parentela hacia un lugar que Él le mostraría. Abraham no tenía un mapa, no conocía todos los detalles del camino, pero tenía algo más poderoso: la certeza de que Dios le estaba guiando, y por su obediencia se convirtió en el padre de la fe. ¿Te imaginas si hubiera ignorado la voz de Dios? Lo mismo pasó con Pedro. Cuando estaba en la barca, en medio de la tormenta, vio a Jesús caminando sobre el agua y le pidió una señal. Jesús le dijo: «Ven». En ese instante, Pedro tuvo que tomar una decisión: quedarse en la aparente seguridad del barco o salir en fe y caminar hacia Jesús. Mientras su mirada estuvo fija en el Maestro, pudo hacer lo imposible. Pero cuando permitió que el miedo hablara más fuerte que la fe, comenzó a hundirse. Y aunque Jesús lo rescató, esta historia nos recuerda que escuchar a Dios no basta, hay que actuar con fe. Dios no deja de hablarnos. Muchas veces lo hace a través de su palabra, otras veces en la oración, en una predicación, en un consejo sabio de alguien que nos ama.
pero lo cierto es que Él nos llama constantemente. El problema no es que Dios no hable, sino que muchas veces no queremos escuchar, o peor aún, escuchamos pero no queremos obedecer. Nos aferramos a excusas, al miedo, a la incertidumbre. Nos decimos que no es el momento, que no estamos preparados, que no sabemos qué hacer. Pero aquí está la verdad. Cuando Dios te llama, ya ha preparado todo lo necesario para que cumplas su propósito. No necesitas ver el camino completo, solo necesitas dar el primer paso, como cuando el pueblo de Israel llegó al Jordán y las aguas solo se abrieron cuando los sacerdotes pusieron el pie en el río. Dios honra la fe y recompensa la obediencia. Si has sentido que Dios te está hablando, si hay algo que Él ha puesto en tu corazón y que no puedes ignorar, hoy es el día de actuar. No dejes que el miedo te detenga. No postergues más el llamado de Dios, porque cuando Él habla es porque tiene algo grande para tu vida. Cuando Dios habla, lo hace con un propósito claro. Él no es un Dios de confusión, sino de dirección. Cada vez que leemos en la Biblia sobre personas a quienes Dios llamó, vemos que su vida cambió para siempre. No hubo un solo caso en el que alguien escuchara la voz de Dios, obedeciera y permaneciera igual. Dios no te habla para que sigas donde estás, sino para llevarte a un nuevo nivel de fe, madurez y propósito. Piensa en Moisés. Pasó 40 años en el desierto huyendo de su pasado, creyendo que su historia ya estaba escrita. Pero un día, mientras cuidaba las ovejas, Dios le habló desde una zarza ardiente y le dio un llamado: liberar a su pueblo de Egipto. Moisés tenía muchas excusas. ¿Quién soy yo para hacer esto? No sé hablar bien. ¿Y si no me creen? Pero Dios le respondió con una verdad poderosa: yo estaré contigo. Eso era todo lo que Moisés necesitaba. Su seguridad no estaba en sus habilidades, sino en la presencia de Dios. Quizás tú también sientas que Dios te está llamando a algo más grande de lo que crees que puedes manejar. Tal vez ha puesto en tu corazón un sueño, una misión, un paso de fe que parece imposible. Puede ser que te esté llamando a servir en un ministerio, a restaurar una relación, a dejar un pecado que te esclaviza, a comenzar un proyecto para su gloria. Y como Moisés, tal vez estés llenando tu mente de excusas. No estoy preparado. No es el momento. No tengo lo necesario. Pero Dios no te está llamando porque seas el más capacitado. Él te capacitará en el proceso. Jonás es otro ejemplo de alguien que escuchó la voz de Dios, pero intentó ignorarla. Dios le ordenó ir a Nínive y llamar al pueblo al arrepentimiento, pero Jonás huyó en dirección contraria. Se embarcó en un viaje lejos de la voluntad de Dios, pero su desobediencia lo llevó a una tormenta y a terminar en el vientre de un gran pez. No podemos huir de Dios. Cuando Él nos llama, su propósito se cumple, ya sea por obediencia o por corrección. Y aunque Jonás finalmente cumplió su misión, aprendió de la peor manera que ignorar a Dios solo trae más problemas. Hoy, Dios te está hablando, quizás no en una zarza ardiente ni a través de un gran milagro, pero sí en lo profundo de tu corazón. Puede ser una inquietud constante, un deseo de cambio, un peso por algo que sabes que debes hacer. No lo ignores. No esperes a que las circunstancias sean perfectas. No permitas que el miedo o la duda te roben la oportunidad de caminar en la voluntad de Dios. La pregunta es: ¿responderás a su llamado? ¿O seguirás esperando, postergando, resistiéndote? Hoy es el día de dar el paso, de confiar, de actuar. Porque cuando Dios habla, lo hace para transformarte y para usarte en sus planes. Cuando Dios te habla, no lo hace solo para cambiar tu vida, sino también para usarte como instrumento de bendición para otros. Su llamado no es solo personal, es parte de un plan más grande. Cada vez que alguien en la Biblia respondió a la voz de Dios, el impacto trascendió su propia existencia.
Moisés no solo fue liberado de su inseguridad, sino que guió a todo un pueblo hacia la libertad. Esther no solo fue puesta en el palacio por casualidad, sino para salvar a su nación en el momento preciso. Pablo no solo escuchó la voz de Jesús en el camino a Damasco, sino que se convirtió en el apóstol que llevó el Evangelio a las naciones. Dios no te llama solo para tu propio crecimiento, sino para que seas luz en la vida de otros. Y cuando decides obedecer, Él abre caminos donde no los había. Piensa en los discípulos cuando Jesús los llamó. Pedro, Andrés, Santiago y Juan estaban ocupados con sus redes, con su vida cotidiana. Pero cuando Jesús dijo, síganme, dejaron todo atrás sin dudar. No tenían un plan detallado, no sabían exactamente lo que vendría, pero confiaron en la voz del Maestro. Y por esa obediencia, sus vidas fueron transformadas y marcaron la historia para siempre. Muchas veces, Dios nos habla para que salgamos de nuestra zona de comodidad. Quizás te está llamando a servir en un área que nunca imaginaste, a hablarle de Cristo a alguien, a dejar atrás una relación que no te edifica, a dar un paso de fe en un proyecto que Él ha puesto en tu corazón. Y en esos momentos, la lucha más grande no es con las circunstancias, sino con nuestro propio temor. El miedo es el enemigo silencioso de la obediencia. Nos susurra que no somos lo suficientemente buenos, que no estamos listos, que podemos fracasar. Pero cuando Dios llama, su respaldo es mayor que cualquier obstáculo. Josué tuvo que enfrentar este temor cuando Dios le dijo que liderara a Israel tras la muerte de Moisés. ¿Cómo reemplazar a un líder tan grande? ¿Cómo guiar a un pueblo que a menudo dudaba y se rebelaba? Pero Dios le dio una promesa. Sé fuerte y valiente, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Esa misma promesa es para ti hoy. Si Dios te está hablando, no es para abandonarte en el proceso, sino para caminar contigo en cada paso. No tienes que saberlo todo, ni tenerlo todo resuelto. Solo tienes que confiar en Él y moverte en fe, porque lo que Él comenzó en ti, lo perfeccionará. No dejes que el temor o la incertidumbre te impidan obedecer. No esperes el momento perfecto, porque la fe no se trata de ver el camino completo, sino de dar el primer paso. La obediencia al llamado de Dios siempre requiere valentía, porque nos enfrenta a lo desconocido. Y es ahí donde muchos se detienen. Queremos garantías, queremos ver primero los resultados antes de movernos. Queremos que Dios nos dé todas las respuestas antes de dar el primer paso. Pero Dios no obra así. Él nos llama a caminar por fe, no por vista. Miremos la historia de Elías. Después de un poderoso enfrentamiento con los profetas de Baal en el Monte Carmelo, donde Dios mostró su poder al enviar fuego del cielo, Elías debería haber estado más confiado que nunca. Sin embargo, cuando Jezabel amenazó con matarlo, el miedo lo paralizó y huyó al desierto. Se sintió solo, derrotado y sin fuerzas para continuar, pero Dios no lo abandonó. En medio de su desesperación, Dios le habló con un susurro apacible y lo fortaleció para seguir adelante. Tal vez tú también has sentido miedo después de haber recibido un llamado claro de Dios. Quizás empezaste con entusiasmo, pero las dificultades te han desanimado. O tal vez has sentido que lo que Dios te pide es demasiado grande para ti. Pero recuerda, Dios nunca te llama a algo sin darte la fuerza para lograrlo. Lo que Él quiere es tu disposición. Lo demás, Él lo hará. Gedeón es otro ejemplo de alguien que tuvo miedo de actuar. Cuando Dios lo llamó para liderar a Israel contra los madianitas, él se sintió insignificante. Mi familia es la más pobre y yo soy el menor, dijo. Pero Dios le respondió con una verdad poderosa. Ve con la fuerza que tienes, porque yo estaré contigo. Jueces 6:14.
Eso es lo único que necesitas saber. Dios está contigo. No importa cuán pequeño te sientas, si Dios te llama, es porque ha puesto en ti lo necesario para cumplir su propósito. Muchas veces esperamos sentirnos listos para obedecer, pero la realidad es que nunca nos sentiremos completamente preparados. La fe es lo que nos sostiene en el proceso. Dios no está buscando personas perfectas, sino corazones dispuestos. Él tomó a pescadores y los convirtió en apóstoles. Tomó a un perseguidor de cristianos y lo hizo el mayor evangelista de la historia. Tomó a una joven virgen y la hizo madre del Salvador del mundo. No se trata de tu capacidad, sino de su poder en ti. Hoy quiero preguntarte, ¿qué es eso que Dios ha estado poniendo en tu corazón? ¿Cuál es ese paso de fe que sabes que debes dar, pero has estado postergando? Dios no te está hablando en vano. Si sientes esto en tu interior, es porque Él quiere que actúes. No esperes más. No sigas ignorando su voz. Él tiene planes de bien para ti y tu obediencia es la llave para verlos cumplidos. Cuando Dios habla, lo hace con un propósito específico. No es un simple susurro al viento ni un pensamiento pasajero en nuestra mente. Es una invitación a un camino nuevo, a una misión divina que solo puede cumplirse si decidimos actuar. Pero muchas veces, el mayor obstáculo no es la falta de claridad, sino nuestra resistencia a salir de lo cómodo, de lo conocido, de lo que nos da seguridad. Miremos el caso de Ananías en el libro de los Hechos. Dios le habló en una visión y le dio una misión clara: ir a encontrar a Saulo de Tarso, el mismo hombre que había estado persiguiendo y encarcelando a los cristianos. Ananías, naturalmente, tuvo miedo. Sabía quién era Saulo, conocía su reputación. Todo en su lógica humana le decía que obedecer era un riesgo. Pero Dios insistió: ve, porque Él es un instrumento escogido para llevar mi nombre. Hechos 9:15. Ananías obedeció, y gracias a su valentía y fe, Saulo, quien más tarde sería conocido como el apóstol Pablo, recibió su vista y comenzó su ministerio. Aquí hay una gran enseñanza. Muchas veces, cuando Dios nos habla, lo que nos pide no tiene sentido a nuestros ojos. Puede parecer arriesgado, ilógico e incluso contrario a lo que nosotros quisiéramos. Pero Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Ananías solo veía a un perseguidor, pero Dios veía a un futuro apóstol. Nosotros solo vemos los obstáculos, pero Dios ya ha preparado el camino. Pensemos también en María, la madre de Jesús. Cuando el ángel Gabriel le anunció que sería la madre del Salvador, su primera reacción fue de asombro y duda. ¿Cómo será esto si no conozco varón?, preguntó. Lucas 1:34. No entendía cómo algo tan grande podría suceder en su vida, pero al final su respuesta fue de total entrega. Hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. Y por su obediencia, Dios la usó para cambiar la historia de la humanidad. Hoy, Dios te está hablando de alguna manera. Tal vez ha puesto en tu corazón el deseo de perdonar a alguien que te ha herido. Tal vez te ha llamado a servir en un ministerio, a comenzar un proyecto para su gloria, a hablarle de Jesús a alguien que lo necesita, o tal vez te está pidiendo que dejes atrás algo que te está alejando de Él. Y aunque no lo entiendas del todo, aunque el miedo intente detenerte, recuerda que la obediencia siempre trae bendición. Dios no te está pidiendo que lo tengas todo resuelto, solo que confíes en Él, que como María respondas con fe: hágase en mí según tu palabra, que como Ananías obedezcas aun cuando parezca difícil, porque lo que Dios ha puesto en tu corazón no es casualidad, es un llamado divino. Cuando Dios te habla, su voz no es para confundirte, sino para guiarte. Pero el enemigo siempre intentará sembrar dudas, haciéndote creer que no puedes, que no estás listo o que no es el momento adecuado.
Esa ha sido su estrategia desde el principio. Cuando Dios le habló a Eva en el Edén, Satanás vino inmediatamente a cuestionar lo que Dios había dicho. Con que Dios les ha dicho, Génesis 3:1. Su táctica siempre es la misma: hacerte dudar de lo que Dios ya te dejó claro. ¿Cuántas veces Dios ha puesto en tu corazón un llamado, pero en lugar de obedecer de inmediato, empiezas a pensar en todas las razones por las que no deberías hacerlo? Tal vez no es Dios hablándome, quizás estoy imaginando cosas. Si fuera Dios, ya me hubiera dado una señal más clara. Pero aquí está la verdad. Dios ya te ha hablado, y lo que está esperando es tu obediencia. No puedes seguir posponiendo su llamado, no puedes seguir ignorando esa convicción en tu corazón. Mira lo que sucedió con el joven rico en el Evangelio de Marcos. Este hombre se acercó a Jesús con un deseo genuino. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Marcos 10:17. Jesús le dijo que guardara los mandamientos, y él respondió que ya lo hacía desde su juventud. Pero entonces Jesús le dijo algo más: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Marcos 10:21. El joven no estaba preparado para ese nivel de obediencia. Su riqueza era más importante para él que seguir a Jesús. La Biblia dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este pasaje nos muestra algo importante. Dios no solo nos habla para bendecirnos, sino también para confrontarnos. Su llamado implica renuncia, sacrificio y entrega. No podemos seguir a Cristo con un pie en el mundo y otro en su reino. Habrá cosas que Dios te pedirá que sueltes, hábitos, relaciones, mentalidades, excusas, y cuando Él lo haga, tendrás que tomar una decisión. ¿Obedecerás o te irás triste como el joven rico? Jesús dijo en Mateo 7:24, cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. No basta con escuchar la voz de Dios, hay que actuar. Solo la obediencia firme te permitirá ver su gloria en tu vida. No dejes que el miedo o el apego a lo terrenal te impidan responder a su llamado. Dios sigue hablándote. No permitas que el enemigo siembre dudas en tu corazón. No te vayas como el joven rico, aferrado a lo que crees que necesitas. Dios tiene algo mayor para ti, pero solo lo verás si tomas la decisión de obedecer. Cuando Dios te habla, está llamándote a un nivel más profundo de comunión con Él. No es solo un llamado a hacer algo, sino a ser alguien en su propósito. Muchas veces queremos señales más claras, pruebas evidentes de que es su voz, pero la verdadera señal de que Dios te está hablando es esa convicción persistente en tu corazón, ese fuego que no puedes apagar, ese pensamiento que regresa una y otra vez. No es casualidad, es Dios moviéndote hacia su voluntad. Pensemos en Samuel. Cuando era solo un niño, Dios le habló en la noche. Al principio, Samuel no reconoció la voz de Dios. Pensó que era Elí quien lo llamaba. 3 veces corrió a su maestro hasta que Elí entendió que era Dios quien lo llamaba. Entonces, Samuel recibió la instrucción correcta. Si él vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:9. Hoy Dios te está llamando, quizás de formas que no reconoces de inmediato. Pero aquí está la clave. Cuando Dios habla, nuestra respuesta debe ser la misma que la de Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Porque escuchar sin obedecer no sirve de nada. Dios no te habla solo para que lo sepas, sino para que actúes. Muchos en la Biblia escucharon la voz de Dios y la ignoraron. Israel, en el desierto, escuchó las palabras de Dios a través de Moisés, pero su incredulidad y desobediencia los llevaron a vagar por 40 años sin entrar en la tierra prometida. Saúl, el primer rey de Israel, recibió instrucciones claras de Dios,
pero decidió hacer las cosas a su manera y por ello perdió su reinado. La historia es clara. Escuchar sin obedecer nos aleja de la bendición de Dios. Pero también están aquellos que oyeron y obedecieron, y sus vidas nunca fueron las mismas. Isaías escuchó la voz de Dios preguntando, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías 6:8, y su respuesta fue inmediata, «Heme aquí, envíame a mí». Su disposición lo llevó a convertirse en uno de los profetas más influyentes de la historia. Jesús mismo nos dio el mayor ejemplo. Cuando el Padre le habló y le encomendó la misión de salvar al mundo, Jesús no titubeó. En Getsemaní, cuando su carne sintió el peso del sacrificio, oró diciendo, «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Mateo 26:39. Su obediencia hasta la muerte nos dio salvación y vida eterna. Hoy Dios te está llamando a algo. Puede que no entiendas todo, puede que te parezca difícil o desafiante, pero Él te está pidiendo que confíes en Él. No sigas esperando una señal más grande. La señal ya está en tu corazón. Si sientes esto, es porque Dios quiere que actúes. Dirás como Samuel, «Habla, Señor, que tu siervo escucha», o seguirás esperando, dudando, postergando. La decisión está en tus manos. Dios no solo te llama para cambiar tu entorno o cumplir una misión específica. Cuando Él habla, también busca transformarte desde lo más profundo de tu ser. No se trata únicamente de lo que haces, sino de en quién te conviertes en el proceso de obedecer su voz. Cada paso de fe, cada acto de obediencia, cada decisión basada en su dirección te moldea a imagen de Cristo. Esa es la obra más grande que Dios quiere hacer en ti. Pensemos en la vida de José. Desde joven, Dios le mostró en sueños el propósito que tenía para su vida. Pero José no llegó al cumplimiento de esa visión de la noche a la mañana. Primero fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y luego injustamente encarcelado. Durante esos años de aparente silencio de Dios, José no dejó de confiar. Él pudo haberse rendido. Pudo haber pensado que los sueños que Dios le había dado eran una ilusión. Sin embargo, en todo momento se mantuvo fiel, y al final, cuando llegó al lugar que Dios le había prometido, José entendió algo fundamental. No se trataba solo del destino, sino del carácter que Dios había forjado en él a lo largo del camino. Así también es en tu vida. Cuando Dios te habla y te llama a actuar, es posible que enfrentes dificultades. Tal vez las cosas no se resuelvan de inmediato. Tal vez habrá momentos en los que te preguntarás si realmente escuchaste bien. Pero recuerda, Dios no se equivoca. Si Él te ha llamado, es porque ya ha planeado el final desde el principio. Lo que tú ves como obstáculos, Él los ve como oportunidades para formarte, para fortalecer tu fe y para hacerte depender completamente de Él. Santiago 1:2-4 nos dice, «Hermanos míos, considérenlo un gran gozo cuando se enfrenten a diversas pruebas, porque saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean maduros y completos, sin que les falte nada». Esta es una verdad difícil de aceptar, pero poderosa. Las pruebas son parte del proceso cuando decidimos obedecer a Dios. Él no nos promete un camino sin dificultades, pero sí nos promete su presencia y su victoria. Recuerda también que Dios usa a las personas más comunes para hacer cosas extraordinarias. David era un pastor de ovejas cuando fue ungido para ser rey. Pedro era un pescador cuando Jesús lo llamó a ser pescador de hombres. Amós era un cuidador de higos silvestres cuando Dios lo hizo profeta. No se trata de lo que tú crees que eres, sino de lo que Dios ve en ti. Hoy quiero recordarte algo fundamental. Si Dios te está hablando, es porque Él ya ha depositado en ti lo que necesitas para cumplir su propósito.
No permitas que el miedo, las dudas o las voces externas te detengan. No te rindas en el proceso, porque Dios está obrando en ti. El llamado sigue en pie. ¿Responderás? Responder al llamado de Dios no solo cambia tu vida, sino que también impacta la vida de quienes te rodean. Tu obediencia no es solo para ti, sino para bendecir a otros, para ser un canal de su amor y propósito en este mundo. Dios no te habla solo para hacer algo en ti, sino para hacer algo a través de ti. Veamos la historia de Noé. Dios le habló y le dio instrucciones claras. Construir un arca porque vendría un diluvio. A los ojos humanos, la idea era absurda. Nunca antes había llovido de esa manera. La gente se burlaba de él, pero Noé no necesitó ver la tormenta para obedecer. Simplemente confió en la palabra de Dios. Y gracias a su obediencia, no solo él fue salvo, sino toda su familia. Dios te está llamando a actuar, y tu obediencia puede marcar la diferencia en la vida de otros. Tal vez Dios te está llamando a compartir su palabra con alguien que necesita esperanza. Quizás te ha puesto en el corazón ayudar a alguien, servir en tu iglesia, comenzar un ministerio o incluso tomar una decisión que cambiará el rumbo de tu vida y la de tu familia. Pero el enemigo intentará hacerte pensar que no es importante, que puedes esperar, que no tiene sentido. Miremos a Esther. Era una joven común, pero Dios la colocó en una posición de influencia como reina de Persia. Cuando su pueblo estuvo en peligro de exterminio, su tío Mardoqueo le dijo: «¿Y quién sabe si para un tiempo como este has llegado al reino?» Esther 4:14. Ella tuvo que tomar una decisión: quedarse callada por miedo o actuar en obediencia y fe. Gracias a su valentía, su pueblo fue salvado. Hoy, Dios te pregunta lo mismo. ¿Y quién sabe si para este tiempo te ha puesto donde estás? No es casualidad que sientas esto en tu corazón. No es casualidad que Dios te esté inquietando. Él te ha colocado en el lugar correcto, en el momento preciso, porque tiene un propósito para ti. Pero debes decidir si responderás o no. Jesús dijo en Mateo 5:14-16, «Ustedes son la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad construida sobre un monte, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos en la casa. Así alumbren su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos». Tu vida es una luz, y tu obediencia hará que otros glorifiquen a Dios. Así que no sigas esperando, no sigas dudando. Noé construyó el arca antes de ver la lluvia. Esther arriesgó su vida antes de ver la salvación de su pueblo. Pedro dejó su barca antes de ver los milagros de Jesús. Dios te está llamando. Él ya ha preparado todo. Solo falta que des el paso de fe. Cuando decides obedecer el llamado de Dios, tu vida nunca vuelve a ser la misma. Algo se activa en el mundo espiritual cuando das un paso en fe. Dejas de ser solo un espectador y te conviertes en un participante del plan divino. Dios no te ha llamado a vivir una vida mediocre, llena de dudas y miedos. Te ha llamado a vivir con propósito, con valentía y con la certeza de que su poder se manifestará en cada paso que des. Miremos a los discípulos de Jesús. Antes de seguirlo, llevaban vidas normales, pescadores, recaudadores de impuestos, hombres comunes sin influencia ni poder. Pero cuando Jesús los llamó, lo dejaron todo. No preguntaron cuánto ganarían, no pidieron garantías, no exigieron explicaciones, solo confiaron. Y esa decisión cambió no solo sus vidas, sino el curso de la historia. Dios no llama a los preparados. Él prepara a los llamados. A lo largo de la Biblia, vemos cómo usa a personas imperfectas para hacer cosas extraordinarias. Moisés tartamudeaba, pero Dios lo usó para liberar a Israel.
Jeremías era muy joven, pero Dios lo convirtió en un profeta poderoso. Pedro era impulsivo y cometió errores, pero Jesús lo llamó para ser una roca en la iglesia. No se trata de quién eres ahora, sino de quién Dios puede hacerte cuando decides obedecer. Cuando Dios te habla, lo hace con propósito. Puede que aún no veas el cuadro completo, pero si sientes esto en tu corazón, es porque Él está llamándote a moverte, a dejar atrás el miedo y a caminar en obediencia. ¿Te imaginas lo que hubiera pasado si María hubiera dicho que no al plan de Dios? ¿Si David hubiera huido del desafío de Goliat? ¿Si Pablo hubiera ignorado la voz de Jesús en el camino a Damasco? Hoy, Dios está poniendo una decisión delante de ti. Puedes seguir postergando, buscando excusas, esperando un momento más conveniente, o puedes decir, sí, Señor, y permitir que su propósito se cumpla en tu vida. La obediencia siempre tiene un costo, pero el precio de la desobediencia es mucho más alto. Una vida sin plenitud, sin propósito, sin el gozo de saber que caminas en la voluntad de Dios. En Deuteronomio 30:19, Dios nos dice, hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hoy, Dios pone delante de ti la oportunidad de responder a su llamado. No se trata solo de ti. Tu decisión puede impactar a generaciones. Dios te ha estado hablando. No es casualidad que sientas este llamado en tu corazón. No es una simple emoción pasajera, ni un pensamiento más en tu mente. Es la voz de Dios, suave pero firme, invitándote a confiar, a obedecer, a actuar. Ahora, el momento de decidir ha llegado. A lo largo de esta reflexión, hemos visto cómo Dios ha llamado a hombres y mujeres a lo largo de la historia y cómo sus vidas fueron transformadas cuando dijeron, sí, Señor. Ninguno de ellos tenía todas las respuestas. Ninguno de ellos sabía exactamente cómo se desarrollarían las cosas. Pero todos compartían algo en común, la fe para dar el primer paso. Tal vez sigas sintiendo miedo, pero el miedo nunca debe ser más fuerte que la obediencia. Recuerda lo que Dios le dijo a Josué. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Esa es su promesa para ti también. Quizás todavía te preguntas si de verdad Dios te está llamando. La respuesta es simple. Si lo sientes en tu corazón, si la convicción no te deja en paz, si una y otra vez regresas a esta inquietud, es porque Dios está tocando tu vida y espera una respuesta. Dios no es un Dios de confusión. Si Él ha puesto algo en tu corazón, es porque quiere llevarlo a cabo. Pero necesita tu disposición. No sigas esperando un mejor momento. La verdad es que nunca nos sentimos completamente listos. La fe se trata de avanzar aun cuando no vemos el camino completo. Pedro solo pudo caminar sobre el agua cuando salió de la barca. Los muros de Jericó solo cayeron después de que el pueblo de Israel marchó en obediencia. Lázaro solo resucitó después de que Jesús ordenó quitar la piedra. El milagro ocurre cuando damos el paso de fe. Hoy, Dios te está llamando a confiar en Él con todo tu corazón, a soltar el miedo, a dejar atrás las dudas, a caminar en obediencia. No tienes que entenderlo todo, solo necesitas creer que Él es fiel, que su plan es perfecto y que su propósito para ti es mucho más grande de lo que imaginas. Si hoy sientes que Dios te está hablando, te invito a hacer esta oración conmigo. Señor, aquí estoy, he escuchado tu voz y sé que me estás llamando. Perdóname por las veces que he dudado, por los momentos en los que he postergado tu llamado. Hoy decido confiar en ti. Hoy elijo la fe sobre el miedo, la obediencia sobre la duda. Guíame, Señor, y úsame para tu gloria. Sé que tú me darás la fuerza para caminar en tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con fe,
Confía en que Dios te sostendrá en este camino. No estás solo. Él va delante de ti, abriendo puertas, guiando cada paso.